Bueno, no, porque claro, Taylor esencialmente es un intento, digamos así, un intento por aproximar procesos o funciones funciones no polinómicas, por funciones que sí lo son, por polinomios. Esto es en dimensión 1, ¿no? Por polinomios. Así fue planteado. Esta era la... por polinomios. El primer intento, intento por aproximar funciones no polinómicas por polinomios. Vamos a poner punto y coma, al menos en forma local. Al menos en forma local. ¿Qué quiere decir en forma local? Forma local quiere decir que, bueno, tengo una función dada, esta f, que es una función cualquiera, y que si tiene determinadas propiedades, la voy a poder aproximar, aunque sea localmente, por un polinomio, que se llama polinomio de Taylor. Y que en realidad uno le pone un montón de cosas. Le pone una n como subíndice, le pone una f porque es la función que está aproximando, y le pone una a porque es el punto alrededor del cual estoy aproximando, ¿no? Entonces, en realidad ese polinomio de Taylor depende de esos tres parámetros. Obviamente, ¿qué es lo que está diciendo de esto? Que localmente, que en una fotografía local, el polinomio, en determinadas condiciones, se pueden parecer. Esto es lo que intentó Taylor, esto es lo que ustedes estudiaron, me parece, capaz que alguno de ustedes, incluso en el liceo, ya vio algo de Taylor. ¿En el liceo se ve algo de Taylor todavía? ¿En alguno de los cursos? Yo no vi, pero hice arquitectura en un Claro. programa distinto. Yo tampoco. Creo que en ingeniería estaba. Yo hice ingeniería y no estaba. No, se fueron diluyendo esos cursos, cada vez tienen menos. No llegamos ni a integrales en el curso. Sexto. No llegamos ni a integrales en sexto. Nos quedamos en derivadas y ahí quedó. A mí también. Yo también digo. Bueno. Che, ¿de dónde surge la idea de Taylor? Y la idea de Taylor surge de la propia definición de derivada, ¿no? Porque ser derivable, el origen de todo esto es la definición de derivada. El origen es la propia definición de derivada. ¿Por qué? Porque una función es derivable, la propia definición de derivada. ¿Por qué? Porque ser derivable, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir en términos geométricos? Que localmente la función, el gráfico de la función se parece mucho a una recta. Y una recta es un polinomio. Es un polinomio de primer grado, pero es un polinomio. O sea que la propia definición de derivada, que uno la podría escribir así, ¿no? F de x se puede escribir como f de a más f' de a por x menos a más un r sub 1 de x, que depende del punto donde yo me haya parado, y que verifica lo que tiene que verificar, que r sub 1 de x, para que sea un buen resto sobre x menos a, tiende a 0 cuando x tiende a... Bueno, esto que tiene acá es el origen, es el origen de Taylor. Taylor después se pregunta si no podíamos aumentar un poco el grado, pero este polinomio que aparece acá, que lo voy a recuadrar en rojo, que es un polinomio de primer grado, este es el polinomio de grado 1 de la función f en el punto A. Esto fue el primer intento. ¿Qué es esto? Y bueno, esto es la recta tangente, que es la recta que más se parece a la función. Entonces Taylor se pregunta, bueno, che, ¿no será que puedo, bajo ciertas propiedades de la función, si la función me lo permite? ¿Qué quiere decir si la función me lo permite? Si la función tiene propiedades
de buen comportamiento suficiente. ¿No será que yo puedo encontrar polinomios de grado mayor que hagan que, en lugar de solo aproximarme por una recta, que esa recta yo la pueda curvar? Voy de nuevo a otro dibujito. Acá tengo el gráfico, este es el gráfico de la función. Acá tengo mi puntito A. El polinomio de grado 1 es esta recta. Este es el T1. Taylor se pregunta, che, ¿no habrá una curva que llamémosle T2 que se parezca más? ¿Y no habrá otra curva que llamémosle T3 que se parezca más? Y es que esa curva sean todos gráficos de polinomios. Ese fue el intento, ir curvando esto. Para ir curvando esto, ¿qué iba haciendo con el polinomio? Y bueno, necesitaba polinomios de grado mayor. Necesitaba polinomios de grado mayor. Y a eso se le llama polinomio de Taylor. Y el teorema que responde esta pregunta es el teorema de Taylor. Y nuestro intento es hoy hacer algunos comentarios de que ese teorema de Taylor es totalmente generalizable. Que el polinomio de Taylor que ustedes vieron... cálculo 1 sí estudiaron Taylor, ¿no? Sí, eso sí. El polinomio de Taylor, lo que se define como el polinomio de Taylor en el punto A, que tiene variable x, ¿quién es? El polinomio de grado n. Es f de a más f' de a por x menos a. Esto era hasta la definición de derivada, este era el polinomio de grado 1. ¿Qué descubre Taylor? Descubre que los términos que tiene que agregar son de esta forma. Van dependiendo de la derivada, va apareciendo un 2 factorial. Nosotros no vamos a repetir acá de dónde surge esto, pero... Y esto va hasta la derivada enésima de la función en el punto A sobre n factorial por x menos a la n. Esto es lo que se llama el polinomio de Taylor de grado n de la función en el punto A. Y la gran pregunta es si polinomio y función se parecen bajo ciertas propiedades de la función. Bueno, ¿y qué termina demostrando esencialmente el teorema de Taylor? Que si la función es una función de clase Cn, ¿Cn qué quiere decir? Que todas las derivadas hasta el orden n son todas continuas, que si la función es de clase Cn, entonces función es igual a polinomio, t sub n de x, ya no escribo t sub n f a, ya estoy haciendo, el t sub n es el polinomio de grado n de la función f en el punto A, es el que escribimos allá arriba, y obviamente esto no puede terminar acá, así como en la definición de diferenciabilidad uno dice, no puedo terminar la frase acá, ¿por qué? Porque si terminara la frase acá no estaría diciendo nada, estaría diciendo que todas las funciones son polinomios, mentira, no todas las funciones son polinomios. Entonces, ¿qué hay que agregar? Como en la definición de derivada, como en la definición de diferenciabilidad, ¿un qué? Un resto. Un resto, un error cometido. A ese resto se le llama R sub n de x. ¿Y qué verifica? Que eso es lo importante, porque si el teorema de Taylor dijera esto, tampoco estoy diciendo nada, porque si yo escribo que función es igual al polinomio de Taylor más un error, y no digo nada del error, siempre es cierto. Cualquier función es igual a un polinomio más un error. Claro, ese error como puede ser gigantesco. No, tengo que decir algo del error, así como en la diferenciabilidad uno dice cosas, acá también tengo que decir cosas. ¿Y cuál es la propiedad que verifica esto? Bueno, el R sub n de x. ¿Se acuerdan que en la definición de derivada, el R sub 1 que verificaba que el sobre x menos a la 1, sobre lo que me moví a la 1, tiende a 0 cuando x tiende a A. Dicho de otra manera, el error cometido en un punto x cualquiera, que acá en el dibujo sería, este sería el x, y este segmentito que estoy marcando acá en negrito sería el error entre polinomio y función. Lo que está diciendo en el caso que el polinomio sea de grado 1 es que es un infinitésimo de orden más grande que 1. Dicho de otra manera, si x se aproxima a una determinada velocidad, el error cometido se aproxima a 0 más rápido de lo que el x se aproxima. Eso es lo que quiere decir que es un infinitésimo de orden mayor. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Bueno, si para un polinomio de grado 1, el R sub 1 verificaba que era un infinitésimo de orden mayor que 1, si el polinomio que me tomo es de grado n, el R sub n verifica que es un infinitésimo de orden mayor que n, que es el polinomio de grado, el grado del polinomio que me tomé. O sea que esto tiende a 0 cuando x tiende a... Ahí está. Esto esencialmente es lo que se conoce como el teorema de Taylor.
Esto es el teorema de Taylor en dimensión 1, ¿no? Esencialmente es esto. Bueno, aplicaciones interesantes de esto. Aplicaciones. Yo diría una primera aplicación, una gran primera aplicación es cálculo de límites, que es una aplicación no muy interesante, pero cálculo de límites. Les cuento esto porque me parece que ahí en el práctico ustedes tienen algunos límites. De hecho, ayer estábamos mirando y tienen alguna cosa de... Por ahora estoy hablando en dimensión 1, no me fui de la dimensión 1. Estamos haciendo un repasito de Taylor y de las aplicaciones que tiene interesantes en dimensión 1. Entonces yo le pediría calcular, por ejemplo, no sé, el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x menos, yo qué sé, x cuadrado, todo sobre x cuadrado. Esto. Tengo que calcular este límite. Entonces tengo que calcular este límite y me doy cuenta que es un límite que claramente es indeterminado, porque tanto numerador como denominador tienden a 0. Eso da menos 1, ¿no? Eso da menos 1, ¿no? ¿Esto da menos 1, decís? ¿Por qué tan rápido? Sí. ¿Por qué tan rápido, Daniel? Porque podría aproximar a la x menos 1, que es similar a x cuando x tiende a 0. Bueno, Daniel dice, esto es equivalente a x cuando x tiende a 0. ¿Por qué es eso? No estoy diciendo que esté bien esto que vos me estás diciendo, pero ya de pique, ¿por qué es esa equivalencia? Porque si ves el polinomio de Taylor, en el primer grado es 1, claro, y en el segundo es x, y si sí. le restas 1 es x. Ahí va. O sea que vos lo que... A ver, voy a hacer la justificación formal de eso. Uno dice, e a la x menos 1 es equivalente a x cuando x tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que se comportan parecido. Equivalente. ¿Qué quiere decir esto por definición? ¿Qué tendría que probar acá? Que el límite. ¿Qué quiere decir que dos cosas son equivalentes? Que el límite del cociente, ¿cuánto me da? Me da 1, eso. Esa es la definición de equivalente. Decir que dos cosas son equivalentes, ese límite del cociente es 1. Es coherente esto, ¿no? Dos cosas son muy parecidas. Si está bien que la definición de equivalencia me diga dos cosas son equivalentes si el cociente tiende a 1. Porque tender a 1 quiere decir que las dos cosas se comportan muy parecidas, en definitiva. Entonces uno tiene que probar esto. Y lo que me decía Daniel es esto. Si uno va tomando el desarrollo de a la x, el polinomio Taylor, en cero, desarrollo en a igual 0, el que jugaría el rol de a es 0, el punto donde estoy aproximando de a la x es en 0, e a la 0 es 1, después todas las derivadas en 0 dan 1, porque todas las derivadas de la exponencial, agrego algún terminito más, el que sigue va a ser así, el que sigue va a ser x cubo sobre 3 factorial, el que sigue va a ser x a la n sobre n factorial, y después va a haber un r sub n de x, un error cometido. Eso sería lo que me diría el teorema de Taylor, en este caso, si considerara el coso. Entonces lo que dice Daniel es que paso el 1 restando, yo creo que vos estás diciendo esto, agarro e a la x menos 1, y a la x menos 1 lo puedo ver entonces como x más... y bueno, y él para ahí, él para en el polinomio de grado 1, por lo tanto, si para en el polinomio de grado 1, yo lo que debería describir acá, aplicando el teorema de Taylor, es R sub 1 de x. Esto está claro, ¿no? Esto que escribo acá es consecuencia de ¿qué? Del teorema de Taylor. El teorema de Taylor me dice, eso es cierto. Y el R sub 1 de x, ¿qué verifica? El R sub 1 de x verifica que el dividido x, síganme y me paran en el momento que sea necesario. Eso porque estás aplicando Maclaurin, ¿no? Bueno, Maclaurin se le llama el polinomio de Taylor cuando es en cero. Es cero. Por Pero eso es nombre, es solo nombre, polinomio de Taylor. Simplemente estoy desarrollando el cero, es cambiarle el nombre. Eso no. Conceptualmente es el polinomio de Taylor ahí, simplemente que estás desarrollando en A igual 0. ¿Y acá qué? ¿Cómo razono acá? Bueno, yo tengo que probar esto. Yo tengo que probar que el límite de este cociente es 1.
Entonces, ¿qué puedo hacer de ambos lados de esta igualdad? Para que me aparezca el R1 de x sobre x. Dividir entre x. Entonces, lo que a ver si lo que digo está bien. E a la x menos 1 sobre x es igual a x sobre x más R1 de x sobre x. ¿Para qué hice esto? Para poder... Primero, ¿por qué puedo dividir entre x? Porque a mí no me interesa qué pasa en x igual 0, efectivamente. Me interesa qué pasa cuando x está muy cerca de 0. Y estoy calculando un límite cuando x tiende a 0. Por lo tanto, estoy autorizado a eso. ¿Y ahora qué hago de ambos lados? Tomo límite cuando x tiende a 0. ¿Esto qué es? Esto es exactamente 1, por lo tanto su límite es 1. ¿Y esto a cuánto tiende cuando x tiende a 0? ¿Qué me dice el teorema de Taylor? Me dice que tiende a 0. Por lo tanto, ahí está probado esto. Con eso queda probado esto. Queda probado que el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x es 1. Bien, entonces lo que dice Daniel es que aparentemente si yo hago eso en el límite que puse como ejercicio ahí arriba, puedo cambiar el e a la x menos 1 por x. El x se va con el x, entonces me queda x menos x, me queda menos x cuadrado. Me quedaría que esto es igual, si esto estuviera bien, le pongo un signo de interrogación, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado sobre x cuadrado. Entonces Daniel dice, esto es menos 1. Resultado menos 1. Voy poniendo signo de interrogación. Esto fue el razonamiento de Daniel, y lo que hicimos ahí fue justificar un poco de dónde sale la cosa. Bien. Acá a mí me surgen algunas dudas, que las comparto con ustedes. Primera cosa, Daniel se consideró el polinomio de grado 1, cortó acá. El desarrollo de la función exponencial me dice, la función exponencial es igual a un polinomio de grado 1 más un error, pero también es igual a un polinomio de grado 2 más un error, y también es igual a un polinomio de grado 3 más un error, y también es igual a un polinomio de grado 8 más un error. Entonces la primera pregunta que me surge ¿es suficiente para calcular el límite que estoy haciendo, ¿no? ¿Es suficiente aproximar con el polinomio de grado 1? ¿O fue suficiente, es suficiente quedarme con el polinomio? Quedarme con el polinomio de grado 1. Esta es la de grado 1. Esta es la pregunta. Bueno, si me quedara con el polinomio de grado 1 y esto estuviera bien, da menos 1 ese asunto. Pero ¿qué debería hacer yo? A ver, voy a poner el límite de nuevo acá. E a la x menos 1, ¿cómo les puse yo? Menos x cuadrado, ¿no? Y esto dividido x cuadrado, cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué hizo Daniel? A ver, voy a hacer exactamente eso. E a la x menos 1 lo sustituyó por, voy a poner límite, cuando x tiende a 0, e a la x menos 1 lo puedo sustituir por x más R1 de x. A esto le tengo que restar x, a esto le tengo que restar x cuadrado, y a esto lo tengo que dividir entre x cuadrado. Esta igualdad es correcta. Porque ¿qué hice? ¿Qué fue lo único que hice para pasar de lo de arriba a lo de abajo? Cambié e a la x menos 1 por x más R1. Y estas dos cosas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque me lo dice el teorema de Taylor. Así que cambié una cosa por otra cosa que es igual. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Así que acá puse un tilde, no pongo un signo de interrogación. Esto está bien. Esto no tiene problema. ¿Qué pasa con esta? Ahora ¿qué otra cosa puedo hacer? Y también va a estar bien. Puedo cancelar esta x con esta x. Por lo tanto, puedo decir qué cosa, que todo esto es igual a qué cosa, al límite cuando x tiende a 0 de quién, de R1 de x menos x cuadrado, y todo esto dividido x cuadrado. Sí. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Bárbaro. Muy bien. ¿Y qué pasa acá, Daniel? El problema no está en el resto. ¿Se puede afirmar que tiende a 0? El problema no está en el resto, pregunta. ¿Se puede afirmar que tiende a 0? El resto tiende a 0, eso seguro. No solo tiende a 0, ¿qué pasa con ese resto? Tiende a 0 más rápido de lo que x tiende a 0.
Claro, yo me Pero- preguntaba si ese Pero- resto dividido x al cuadrado tiende a ser Pero- resto dividido x al cuadrado tiende a ser ¡Ah! efectivamente. Sí, yo usaría el resto 2. Sí. Porque claro, yo no sé bien qué cara tiene ese resto. Claro, No no te sé. dice nada de eso. O sea, lo único que la información que me da el teorema de Taylor es que ese resto se va más rápido a cero de lo que x se va a cero. La única información que me da el teorema de Taylor es que ese famoso R1 de x se va a cero más rápido de lo que x viaja a cero. Esa es la información que yo tengo. Entonces, yo termino con un signo de interrogación acá. Y quiero que entiendan este signo de interrogación de la siguiente manera. Vieron que hice una pregunta ahí arriba. ¿Es suficiente quedarme con un polinomio de grado 1 para resolver esto? Da la sensación de que un polinomio de grado 1 me lleva a este intrínculis, me lleva a una cosa desconocida, donde tengo un R1, del cual la información que tengo de R1 no me es suficiente para levantar esta indeterminación. Eso es lo que está pasando acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Daniel, ¿viste? Entonces, cuando llegué acá, digo, no es suficiente. A la pregunta anterior, la respuesta es, no es suficiente. ¿Por qué puedo afirmar, por qué puedo decir que la respuesta a esta pregunta es no es suficiente? Porque llegué a una cosa de la cual no puedo decir nada. ¿Qué me doy cuenta ahí? ¿De qué me doy cuenta? De que en realidad vamos a probar con un polinomio de un grado un poquito más. Vamos a aproximar la función exponencial por un polinomio un poquito más grande de grado. Entonces, para ver si obtengo alguna información que ahí sí yo sepa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a sustituir este e a la x menos 1, o el e a la x si quieren directamente. ¿Por qué cosa? Voy a sustituirlo por x, porque como era e a la x menos 1, el desarrollo e a la x menos 1 es igual a x más x cuadrado sobre 2 factorial más un r sub 2 de x. Ya no el r sub 1, porque voy a considerar un polinomio de grado 2. Y ese r sub 2 verifica algo distinto que el r sub 1. Se va a cero más rápido de lo que se va a r sub 1. ¿Por qué? Porque r sub 2 es un infinitésimo de orden mayor que 2. R sub 2 dividido x cuadrado tiende a 0, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, agregar un grado al polinomio es obtener un R sub 2 que tiende a 0 más rápido de lo que tendía R sub 1. Esa es la primera cosa importante. Entonces ahora voy a sustituir y voy a ver si ahora es suficiente. Entonces, ¿qué límite tengo que calcular? Por ahora tengo límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? En lugar de e a la x, ¿qué pongo entonces? Pongo 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más r sub 2 de x. Esto lo estoy sustituyendo en lugar de e a la x. Esto es exactamente igual a e a la x, donde el r sub 2 verifica lo que tiene que verificar. Y después, ¿qué viene en mi límite? Viene un menos 1, viene un menos x, viene un menos x cuadrado, y después todo esto lo tengo que dividir entre x cuadrado. Este es el límite que me pedían calcular. Y no me tiembla la mano, Lo único que nos estamos preguntando es, con el polinomio de grado 1 no fue suficiente, ahora capaz que tampoco es suficiente. Pero vamos a ver, capaz que con la información que tengo sí es suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿estoy autorizado a cancelar las cosas que puedo cancelar? Sí, estoy autorizado. Cancelo lo que puedo cancelar. Y junto los términos que tienen igual grado. Por lo tanto, esto sigue siendo igual. Y pongo un tilde, porque de esto no tengo duda. Al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué cosa? De x cuadrado sobre 2 le tengo que restar x cuadrado sobre 2. Entonces me queda menos x cuadrado sobre 2. Arriba. ¿Más qué cosa? Más un r sub 2 de x. Y todo esto dividido ¿qué cosa? X cuadrado. Este es el límite. Y por ahora tengo una igualdad. Por ahora todo lo que hice estoy legalmente autorizado a hacerlo. Bueno, acá sí. Acá yo ya miro esto y digo, está pronto. Esto terminó. ¿Por qué terminó? Porque la información que tengo del R sub 2 es suficiente.
¿Es suficiente para qué? Para ver esto por separado y decir, este cociente de acá, ¿a cuánto tiende? Bueno, levanto la indeterminación muy fácil. Cancelo los x cuadrados. Por lo tanto, esto tiende a -1/2. Y este cociente de acá, este dividido este, es la información que me da Taylor. ¿A cuánto tiende esto? A 0, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es -1. Y el polinomio de grado 2 fue suficiente. Entonces, si me entendieron hasta acá, surge la siguiente pregunta. ¿Y si me hubiese pasado de grado? Hubiese. ¿Escribí bien hubiese? ¿Escribí bien hubiese pasado Sí. de grado? ¿Entienden lo que me estoy preguntando acá? Es decir, el grado 1 no me fue suficiente. El grado 2 me resolvió el problema. Pero ¿cómo me doy cuenta hasta qué grado tengo que ir? Imagínense que hubiese considerado un polinomio de grado 3. Vamos a hacerlo. Polinomio de grado 3. Jimena, ¿qué querés decir? No, que yo me fijo en el exponente del de abajo para ver hasta qué grado voy. Vos te fijás en el exponente de acá abajo. Pero vamos a suponer que está. No tengo ninguna regla metida en la cabeza y me pasé. Entonces, en lugar de considerar el polinomio de grado 2, me considero el polinomio de grado 3. ¿Llegaré a un error? Ok. ¿Qué límite tengo que calcular? En lugar de a la x, ¿qué escribo ahora? Escribo 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x cubo sobre 3 factorial más r sub 3 de x. ¿Donde qué verifica ese r sub 3? Que se va a 0 más rápido que ¿quién? Que x3. X a la 3. Eso. Eso es lo que me dice el teorema de Taylor. ¿No? ¿Y a esto qué le toca restar en el límite? El -1, el -x y el -x cuadrado. Y todo esto lo tengo que dividir entre x cuadrado. Tengo que calcular este límite. Este es el límite que tengo que calcular. ¿Y esta igualdad está bien? Está bien. Esto que dice está bien, porque sustituí e a la x por algo que es igual a e a la x. Esto no es parecido a e a la x. Eso es igual a e a la x, porque eso es lo que me dice el teorema de Taylor. O sea, lo que es parecido es eso menos el resto. Claro. Con el resto es igual. Claro, con el resto es igual, es una igualdad. ¿Y ahora qué hago? Cancelo, como hicimos hoy, cancelo lo que puedo cancelar y junto lo que puedo juntar. Entonces, ¿qué voy a tener? Un x cuadrado sobre 2 menos un x cuadrado. Esto me queda igual al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué? Del menos x cuadrado sobre 2, que me quedaba hoy. Pero ahora me aparece un término de grado 3, más x3 sobre 3 factorial, más r sub 3 de x, y todo esto lo tengo que dividir entre x cuadrado. Es esto lo que me queda, ¿no? ¿No te termina quedando una indeterminación? Vamos a ver. Este globito, ¿a cuánto tiende? Como hoy, a -1/2. En realidad llegas a que no vas a poder utilizar el teorema de Taylor por el x cuadrado. Pará, este tiende a -1/2. Este globito, este de acá, ¿a cuánto tiende? El del medio. A 0, ¿por qué? Porque te queda un x en el numerador. Queda un y x en vos el tenés que numerador quedar cuando así. cancelo. ¿Y este? ¿Tengo información de este último? ¿Este último globito? ¿Del r sub 3 sobre x cuadrado? No, ¿No? A ver, no. Nahuel dice que no. No puedo decir nada. ¿Puedo decir Por algo? Taylor, por lo menos, no. Nahuel dice que por Taylor no. ¿Qué me dice? Yo Sí. por lo que veo, ese resto dividido x a la 3 tiende a 0. O sea, Sí. necesariamente dividido x a la 2 tiende a ser mucho más rápido. Chao, claro. El tipo tiende a 0 más rápido que x a la 3. Por lo tanto, tiende a 0 más rápido que x a la 2 y que x a la 1. No, Pero aparte escuchen, si lo quieren formalizar bien esa idea. Si yo tengo r sub 3 de x sobre x cuadrado, que es lo que tengo la duda. ¿Viste, Nahuel? Tenía que resolver esto. A vos te gustaría tener un x cubo ahí abajo, ¿no? En lugar de un x cuadrado. ¿Qué puedo hacer? multiplicás La por gracia de x. siempre. Pongo un x acá y en lugar de poner x cuadrado acá, pongo un x cubo acá. ¿Estoy autorizado a esto? Sí, porque el x no es 0.
Y entonces, ¿qué me queda acá? Me queda algo que tiende a 0 por Taylor y algo que tiende a 0 por X. Así que, ¿a cuánto tiende esto efectivamente? A 0. Pero lo que está conceptualmente, lo que está conceptualmente por detrás es lo que dice Daniel. Si el R sub 3 es un infinitésimo de orden más grande que 3, también es más grande que 2, y también es más grande que 1. Lo que hicimos acá fue justificarlo, nada más. Pero es eso. Infinitésimo, el orden del infinitésimo es la velocidad con la que me voy a 0. Si me voy más rápido que un polinomio de grado 3, me voy más rápido que un polinomio de grado 2. Y me voy más rápido que un polinomio de grado 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta esta que quedó acá arriba? ¿Y si me hubiese pasado de grado? ¿Cuál es la respuesta a ¿y si me hubiese pasado de grado? No pasa nada. ¿Pasa algo? No. ¿Qué pasa? Laburás más. Laburás un ratito más. Pero no llegás a un error, porque el resultado de acá, el resultado de este límite, ¿cuánto es? Igual que como es el resultado correcto, es menos un medio. O sea, miren lo interesante de esto. Si lo que tengo es, si el grado del polinomio de Taylor es insuficiente al que me tenía que haber tomado, llego a algo, me tranco, llego a esto, llego a este gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el resto, no tengo información suficiente del resto. Si le invoco justo al grado, trabajo lo óptimo. Pero si me paso de grado, no pasa nada. Si hago bien las cosas, llego al resultado correcto, simplemente que trabajé un poco más. ¿Está claro con esto? Así que la primera gran aplicación de Taylor es cálculo de límites. Yo diría esto, miren, esta frase. Taylor es una fuente inagotable de equivalentes. A ver si entienden esta frase. Inagotable. O sea, las tablitas que te daban en sexto era en realidad de Taylor. Era Taylor, pero Taylor de grado 1 o de grado 2 a lo sumo. Claro, pero ahí va, o sea que en realidad lo que estaba atrás de esas tablitas no era una magia, sino... Claro, pero por ejemplo, para la exponencial, ¿cuál era la clásica, ya que hablas de tablita, ¿no? El clásico equivalente al que hoy aplicó, este era un clásico. E al algo que Ese. tiende a 0 menos 1 era equivalente al algo que tiende a 0. Claro. Pero ahora puedo agregar otro, puedo agregar e a la x menos 1 menos x es equivalente a ¿quién? X cuadrado, ¿no es? A ver, x cuadrado. Ah, Sobre X 2. cuadrado sobre 2. Cuando Sobre x tiende a 2. 0. Al siguiente término del polinomio. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? Porque, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo acá? Que el cociente de estas dos cosas tiene que tender a 1. Pero e a la x menos 1 menos x lo puedo escribir como que, como x cuadrado sobre 2 factorial más r sub 2. Y x cuadrado más r sub 2 dividido, x cuadrado sobre 2 factorial más r sub 2 dividido x cuadrado sobre 2 factorial me da 1, porque el r sub 2 sobre x cuadrado tiende a 0. Y esta lista, ¿cómo puede ser esta lista? Solo con la función exponencial, ¿cómo puede ser? Infinita. Es infinita, vos, porque la función exponencial es de clase C infinito, entonces puedo tomarme el polinomio del grado que se me antoje, y entonces tengo una fuente inagotable de equivalentes, solo para la función exponencial. Lo mismo para las otras funciones, ¿no? Había otro clásico. El seno de x es equivalente a x cuando x está próximo a 0. Seno de algo que tiende a 0 se comporta muy parecido al algo que tiende a 0. Bueno, acá puedo hacer una lista interminable de equivalentes también, sí, tomándome el polinomio de Taylor en 0 de la función seno de x y considerándome grados cada vez más grandes, tengo una lista. Por eso que esta frase tiene sentido, ¿no? Taylor es una fuente inagotable de equivalentes, y por lo tanto, si es una fuente inagotable de equivalentes, es una herramienta recontrapoderosa, ¿para qué? Para calcular límites. Por eso es que es una de las aplicaciones principales de Taylor, cálculo de límites. Cálculo de límites. ¿Quedó claro, che? ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, todavía no nos metimos en dimensiones más altas, pero
pero vale la pena repasar esto porque van a estar las mismas aplicaciones en dimensiones más altas. Entonces, esta es una aplicación que le pusimos por ahí, aplicaciones 1, cálculo de límite. Entonces ahora viene 2, voy a poner otra aplicación, voy a poner reconocimiento de extremos. Reconocimiento o clasificación de extremos. Llamémosle relativos. Relativos quiere decir locales. Relativo quiere decir que tengo un máximo o un mínimo, local, o un punto que no es ni máximo ni mínimo. Un pico de una montaña o un fondo de un valle, pero no es máximo y mínimo absoluto, son relativos, son locales, que solamente hay en una fotografía local. Claro, ¿por qué? Porque, ¿qué me dice Taylor? Taylor me dice, f de x es igual, miren cómo ya se ve esto, f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a más voy a escribir hasta el orden n así, más f enésima de a sobre n factorial por x menos a la n, más r sub n de x, donde el r sub n de x verifica que se va a cero más rápido que x menos a la n. Eso es lo que me dice el teorema de Taylor. ¿Qué es clasificar un extremo? ¿Qué pasa si yo en un puntito A tengo una curvita que tiene esta forma? Bueno, que tiene un máximo local. Después no me importa lo que haga afuera, estoy mirando... La derivada vale 0. Bueno, una primera observación es que si la función se porta bien, quiere decir, no tiene una punta donde me pincho, si la función es derivable en el punto A, esta derivada primera que me aparece acá, es 0. Y otra observación, si es un máximo, ¿qué tiene que pasar con los valores de f de x con x cercanos a la A? ¿Cómo tienen que ser respecto a f de A? Más chicos. Más chicos. Pero decir que son más chicos es decir que f de x, o si quieren, que f de x menos f de a, si los f de x son más chicos que f de a, esto es menor o igual que 0. Y pongo menor o igual para darle la posibilidad de que sea constante la función, pero podría poner menor estricto si quiero un máximo estricto, como está dibujado. Acá puede ir un menor o igual o un menor estricto. Y si tengo un fondo de un valle, y bueno, si tengo un fondo de un valle, tengo f de x menos f de a, ¿qué signo? Mayor o igual a 0. Este es el valor a, y los f de x tienen que ser mayores, así que esto es mayor o igual que 0, o si es un máximo estricto, tengo un mayor que 0. Una pregunta, ahí también entraba en juego la derivada segunda, ¿no? Claro, ahí va a andar en juego. Y si tengo un punto de esto, que se llama punto silla, que van a ver que se llama silla más... Yo lo conocía como punto de inflexión. Sí, también. Un punto silla de estos cambia la concavidad, pero un punto de estos tiene la cuestión de que la derivada es 0, porque la tangente es 0. ¿Vieron? La derivada primera de la función es 0. Pero ¿qué pasa localmente si este es el punto A? Hay valores de x que son mayores y hay valores de x donde entonces, ¿qué pasa en un punto de estos? F de x menos f... Existen valores x donde esto es positivo y existen valores x donde esto es negativo. Las dos cosas a la vez. Eso pasa en un punto silla. Una pregunta. En varias dimensiones, ponele, si ves un paraboloide hiperbólico, la papita Pringle, ponele, ¿eso tiene como un punto de inflexión ahí? Y de ahí viene el nombre de punto silla, porque se parece a una silla de montar, ¿no? Una silla de montar. Para mí era una papita Pringles. Ahí, una papita Pringles. Relaciono todo con la comida. Sí, ahí va. Pero sí, de ahí viene más el nombre de punto silla. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con todos estos dibujitos que estoy haciendo acá? ¿Qué es lo importante para clasificar, para reconocer un extremo? ¿Estudiar qué cosa? Para reconocer o para clasificar un extremo, tengo que estudiar el signo de qué. Tengo que buscar la manera de estudiar el signo de f de x menos f de a, con x cercano a.
Es eso. Porque si yo llego a la conclusión de que el signo de f de x menos que f de x menos f de a es positivo, estoy diciendo que los f de x cercanos a f de a son mayores que f de a. Por lo tanto, que tengo en a un mínimo. Si f de x menos f de a es negativo, es que los f de x son menores, entonces tengo un máximo. Y si encuentro que hay valores cercanos a a donde eso es positivo, y valores cercanos a a donde eso es negativo, ¿qué diré del punto? Que son puntosillos. Terminó. Entonces, si Taylor me dice que f de x es igual a f de a más todo ese asunto que dice ahí, lo único que tengo que hacer es, parece natural que Taylor sea un buen elemento para clasificar extremos, porque paso el f de a restando, y acá, y acá pongo un igual. ¿Vieron? Lo único que hice fue pasar el f de a restando. Entonces tengo Taylor que me dice que f de x menos f de a es f' de a por x menos a, Pero además, si tengo un extremo, ¿qué pasa con este f' de a? Es 0. Entonces, supónganse, no sé, que tengo una función ejercicio. Supongamos que f' de a es 0, que f segunda de a es 0, y que la primera derivada que no es 0 es f tercera de a, que es distinto de 0. A ver si puedo decir algo del candidato a extremo, porque por ahora tengo un candidato a extremo. Tengo un punto crítico de estos que tienen derivada 0. La tangente es 0, porque la derivada es 0, pero ¿será que tengo un máximo? ¿Será que tengo un mínimo? ¿O será que tengo un punto silla? Miren cómo funciona Taylor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, f de x menos f de a. ¿Qué me dice Taylor? ¿Qué es igual a qué cosa? El f' de a por x menos a no lo escribo. ¿Por qué? Porque f' de a es 0. El f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado tampoco lo escribo. ¿Por qué? Porque f segunda de a es 0. Por lo tanto, el primer término que escribo es la primera derivada, que no es 0. El primer término que escribo es f tercera, vamos a ponerle un 3. F tercera del punto a sobre 3 factorial por x menos a al cubo. ¿Termina ahí lo que dice Taylor? No. F de x menos f de a es igual a esto más un r sub 3 de x, donde el r sub 3 verifica lo que tiene que verificar. Que el dividido x al cubo, o x menos a al cubo en este caso, tiende a 0 cuando x tiende a a. Bueno, el r sub 3 verifica eso, entonces, ¿qué hago? A ver si me entienden la cuentita que voy a hacer. Acuérdense que mi objetivo es estudiar el signo de f de x menos f de a. Eso no va a decir si tengo extremo o no. Miren lo que puedo hacer. Saco un x menos a al cubo de factor común. ¿Y qué me queda dentro del factor común? Me queda, en el lado derecho de la igualdad, me queda la derivada tercera en el punto a dividido 3 factorial, no me queda más nada. Y después que me aparece el r sub 3 de x, pero dividido que x menos a al cubo. Ahí cierro paréntesis recto. A ver si está bien lo que hice. Está bien, ¿no? Si hago la distributiva, llego a lo de arriba. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Para que te aparezca el resto sobre x menos a cubo. Claro, para que me aparezca la información que tengo del resto. No es una cosa tan agarrada de los pelos esto. Es la información que me da el teorema de Taylor acerca del resto. ¿Qué pasa con esto? Esto es un número fijo. Porque el a es fijo, y la derivada tercera de a es fijo, y así que esto es un número fijo. Entonces supónganse que es un, no sé, supónganse que por decir algo, supónganse que esto es positivo. Supónganse que la derivada tercera, vieron que yo el dato que les di es que la derivada tercera era distinta de 0. Bueno, supónganse que es positivo. Misma historia si fuera al revés. Supónganse que es positivo. O sea que el paréntesis recto, ¿qué me pueden decir del paréntesis recto en la medida que el x está muy próximo a... ¿Qué signo va a tener este paréntesis recto? Positivo. ¿Por qué? A ver si me lo justifican un poquito más.
¿Por qué el paréntesis recto? Porque si a un número positivo le sumas algo que tiende a 0. En algún momento queda positivo, porque el algo que tiende a 0 puede ser negativo, pero como tiende a 0, ¿sí? Muy cerca de A, esto es positivo. ¿Sí? Esto es positivo, escribámoslo cerca, o vamos a ser más fieles a lo que deberíamos Pone hacer. cuando X sea Suficientemente cerca de ¿quién? De A. Eso es positivo cuando estoy suficientemente cerca de él, localmente. Así que el paréntesis, yo quiero estudiar el signo de esto. Y el paréntesis recto me quedó positivo, en una bola centrada en A. Acá tengo el A y tengo un entornito centrado en A, donde el paréntesis recto es positivo. O sea que ¿quién va a estar definiendo el signo de f de x menos f de A? Este botija. Si ese botija es positivo, positivo por positivo va a ser positivo. Si ese botija es negativo, positivo por negativo va a ser negativo. ¿Y qué me pueden decir de x menos a al cubo? Y bueno, cuando x está de este lado, x menos a al cubo, ¿cómo es? Positivo. positivo. Pero Sí, cuando el otro x es está de negativo. este lado, x menos a al cubo es negativo, porque x menos a es negativo. Por lo tanto, en todo entorno de A, no importa lo chico que sea el entorno de A, hay valores de x donde esto es positivo y hay valores de x donde esto es negativo. Puse 2 veces positivo. Hay valores de x donde esto es positivo y hay valores de x donde esto es negativo. Arbitrariamente cerca de A. Conclusión, ¿qué pasa en el punto A? En A, ¿qué tiene la F? ¿Un punto de qué tipo? Un punto silla. En A tengo punto silla. Y clasifiqué. Puedo hacer Una pregunta, o sea que los puntos silla solamente se dan cuando el exponente es impar, ¿no? Ahí va. Lo que dice Daniel. A ver si puedo hacer un teorema general de esto. ¿Cómo sería el enunciado del teorema general de esto? Sería, supónganse que f es una función de clase C infinito, para tener pongo C infinito para que se porte todo lo bien que necesito, que pueda calcular la derivada del orden que se me antoje. C infinito, ¿dónde? En A, que pueda calcular la derivada del orden que yo quiera en el punto A. Y supónganse que f enésima de A es la primer derivada distinta de 0. Primer derivada diferente de 0. ¿Qué me podrían decir? A ver, ¿cuál era tu idea, Daniel? Que me estabas hablando de algo de paridad o imparidad. Claro, como que si A es mayor o menor, como que no importa si es par, siempre es positivo. A ver, vos lo que estaría diciendo es que este teorema tiene dos partes. Si n n es par, ¿sí? Si n es par. Claro. Si n es par, miren acá, miren este razonamiento. Lo que estaría pasando es que lo que sale para afuera sería un x menos a elevado a un número par. Por lo tanto, me quedaría algo siempre positivo. Claro. Bueno, entonces ¿quién va a determinar el signo de f de x menos f de a? Ahora, en lugar de el x menos a elevado a un número par, me lo va a determinar el paréntesis recto. Claro. Y el paréntesis recto va a depender del signo de quién. De la derivada tercero. De la derivada enésima, en este caso, en el punto A. Entonces, si n es par, tengo dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Si la derivada enésima en el punto A es positivo, si esa primera derivada es un número positivo, miren el paréntesis, ¿cómo me quedaría el paréntesis? Me f quedaría de x menos f de a te va a dar positivo. Por lo tanto, f de x sería mayor que f de a. Por lo tanto, en A, ¿qué tengo? En A tengo un mínimo. mínimo. Un mínimo local. ¿Sí? Mínimo relativo. Ahí va. Que eso es lo que quiere decir mínimo local, mínimo relativo. Y al revés,
si la derivada enésima en el punto A es negativa, tengo un Máximo relativo. Y después tiene una segunda parte, el teorema. ¿Cuál es la segunda parte? Si n, ¿qué es lo que pasó hoy? Si n es Impar. impar. ¿Qué pasa si n es impar? Lo que pasó hoy. Tenés un punto. Sí. Quien me juega el rol, quien define todo es el x menos a elevado a un número impar. Y x menos a elevado a un número impar puede ser tanto positivo como negativo, arbitrariamente cerca de a. Por lo tanto, acá tengo... Ahí no considerás dos opciones porque lo único que te queda es como al revés, ¿no? O sea, Claro, claro. En a tengo punto silla. Claro, al revés en esto que vos decís que si el x es mayor que a o el x es menor que a, dependiendo. Pero de todas maneras tengo signos distintos arbitrariamente cerca del punto A y eso es lo que importa. Así que miren, enunciaron, acá está otra aplicación tremenda de Taylor, ¿no? Taylor es una fuente inagotable de equivalentes, por lo tanto es una aplicación trascendente, es cálculo de límites, y otra aplicación trascendente es clasificar extremos. Y qué importante que es clasificar extremos, si uno tiene un máximo, tiene un mínimo, no tiene nada de todo eso, ¿no? Bueno, consecuencia de esto fue Taylor. Y ya. Y yo diría que hay una tercera aplicación, pero que no sé si tengo mucha ganas de meterme ahora porque quiero meterme en varias variables ya. ¿No te servía para ponerle usar calculadoras, aproximar resultados? Bueno, ahí va. Es una aplicación Aproximaciones numéricas. Bien importante. Vamos a ponerle aplicación 3. Y a esta aplicación vamos a llamarle, vamos a ponerle como titular aproximación. Ahora le damos contenido a esta palabra aproximación. ¿En qué sentido? Aproximación. Porque Taylor fue creado para encontrar un polinomio cercano a una función, así que me tiene que servir para aproximar cosas. Y todavía eso no entró en juego, ¿no? Y yo creo que lo que están diciendo es esto, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, supónganse que es el gráfico de la función exponencial. Y entonces desarrollo en cero. Y el desarrollo en cero, el polinomio de Taylor en cero, es un polinomio que, bueno, supónganse que acá tengo los ejes, y por lo tanto esto es 1. Por lo tanto, el polinomio de Taylor será una curva que anda por acá, t sub n, que pasa por este puntito, porque lo desarrollé en cero, y que se parece mucho. Bueno, ¿a qué le estoy llamando esta aplicación 3, fenómeno de aproximación? A pararme, yo desarrollé en cero, por lo tanto en cero el error cometido es 0, porque ahí coinciden polinomio y función. ¿Dónde está lo interesante? Lo interesante es pararme en un x que no sea c. Y ver qué pasa, lo pinto en rojo, ver qué pasa con esto. ¿Qué es este segmentito rojo que tengo acá? Este segmentito rojo que tengo acá es lo que llamamos R sub n de x, el error cometido entre polinomio y cosas. Para un x fijo, fijé un x. En esta aplicación ya no estoy como en la aplicación 1 que era el límite cuando x tendía a 0. El x no se mueve. X fijo. En esta aplicación me paro en un x fijo. Por lo tanto, estoy razonando en un x fijo. Y quiero ver qué pasa con R sub n de x, pero le quiero estudiar otro límite al R sub n de x. Para un x fijo, este x está fijo. Por lo tanto, ¿quién se mueve? ¿Quién se puede mover? Si fijé el x, el n. Entonces lo que me interesa ahora es ver qué pasa con este límite cuando ¿quién se mueve? El n, que es mover ¿qué cosa? Mover el n, ¿qué es? Es mover el grado del polinomio. Y entonces me interesa ver a dónde tiende esto cuando n tiende al único lugar que puede tender. ¿A dónde tiende? ¿A dónde puede tender n? Infinito. A más infinito. Bueno. O sea que Taylor en más infinito sería igual a la función. Bueno, lo deseable que es que haya muchos valores de x, lo más deseable para que Taylor sea una buena aplicación
es que justamente que este signo de interrogación se cambie por qué cosa, por un 0 en una buena cantidad de valores de x. Esto no es Entonces, el típico ejercicio que te piden calcular E con un error de claro, 0,00. claro, exacto. Entonces, acá viene cómo hacer este tipo de razonamiento. Y acá hay que darle una carita al resto. Y entonces hay varias formas de darle una carita al error cometido. Hay que ponerle cara al resto. Hay que ponerle cara al resto. ¿Qué quiere decir ponerle cara al resto? Darle una expresión de qué pinta tiene al resto. Bueno, una de las maneras de expresar el resto, esto es un teorema, consecuencia de un teorema. El R sub n de x se puede expresar como, ¿vieron que R sub n qué quiere decir? Que el polinomio que me tomé es de grado n. Bueno, es muy parecido al término siguiente, que sería la derivada enésima más 1, todavía no digo dónde lo evalúo, multiplicado por x menos a la n más 1 y dividido por n más 1 factorial. Esto sería casi que el término siguiente. Pero vieron que acá yo tendría que poner a. La derivada enésima más 1 tendría que ser evaluada en a. Bueno, no es evaluada en a, y es evaluada en un punto que lo voy a pintar de naranja. Lo que me dice esto es que existe un punto intermedio, C, que está entre 0, que es el punto donde desarrollé, y el x fijo, donde estoy razonando, y en ese punto C es donde evalúo esta derivada. Bueno, vieron que es un punto intermedio ese, por eso es que a este resto se lo conoce como resto de Lagrange, porque lo que está por detrás es el teorema de Lagrange. Esta carita del resto se lo conoce como el resto de Lagrange. Entonces, por ejemplo, en el caso de la función exponencial, ¿qué pasa con ese resto? Este resto, si donde yo desarrollé fue en el punto a igual 0, este resto tiene la pinta de, vuelvo al negrito, sería R sub n de x, sería la derivada enésima más 1 en un punto C, dividido n más 1 factorial por x a la n más 1. Sería así. Y hojaldre, este C pertenece ¿a qué intervalo? Al intervalo 0x. Imagínense, al 0x o al x0. Dependiendo si ese x que me tomé es un x más grande que 0 o es un x más chico que 0. En el dibujo. Este C en este caso está en el intervalo 0x, pero si el x hubiese estado de este lado, el C está en el intervalo x0. ¿Qué me interesa estudiar de este resto, de este error cometido? Acuérdense que este x que estoy razonando acá está fijo, ¿eh? ¿Qué me interesa estudiar? El límite de esto cuando n tiene infinito. Es el límite de una sucesión. ¿Qué me pueden decir de esta derivada, enésima más 1? ¿Cuánto vale la derivada enésima más 1 de la función exponencial? O cualquier derivada de la función exponencial. Es la propia exponencial. E a la x, e a la x, e a la x, siempre e a la x. Por lo tanto, ¿quién es esta derivada? Es e a la c. Por lo tanto, a ver si lo que voy a escribir está bien. Tengo R sub n de x es e a la c. ¿De dónde sale este e a la c? De la derivada enésima más 1 evaluada en c. E a la c multiplicada por x a la n más 1 y dividido por n más 1 factorial. Me interesa estudiar el límite de esto cuando n tiene infinito, ¿eh? Me molesta este c. Me gustaría cambiarlo en términos de algo en x. A ver si se les ocurre hacer alguna cota, acotar esto por algo. Este e a la c. Miren dónde está el c. Supónganse que el x es este que tengo acá. La función exponencial es una función creciente. ¿Qué pasa con e a la c? ¿Lo puedo acotar por cuánto? E a la 0 y e a la x. Por e a la x. Superiormente por e a la x, porque e a la x es más grande.
Así que a ver si vengo para acá y qué puedo escribir acá. Puedo escribir e a la x por x a la n más 1 y todo esto dividido n más 1 factorial. ¿Por qué me molestaba este a la c? El c, ¿por qué me molestaba? Porque era algo desconocido para mí. Pero ahora miren esto y marquen en rojo todo lo que está fijo. Marco en rojo todo lo fijo. ¿Qué es fijo acá? Este x es fijo. Este x es fijo. Por lo tanto, e a la x es fijo. Es un número fijo porque estoy razonando en un x fijo. Che, me parece que ya me pueden decir, ¿a cuánto tiende esto? Cuando n tiende a más infinito. Miren, tengo un número fijo elevado a la n, un número fijo elevado a la infinito. ¿Qué pasa con x a la n cuando n tiene infinito? Con x fijo. Dos posibilidades, o si quieren 3 posibilidades. Si el x es más chico que 1, tiende a 0. Si el x es igual a 1, es 1. Y si el x es más grande que 1, tiende a infinito. Por lo tanto, ¿cuál es la única posibilidad para que esto de acá sea indeterminado, si quieren? Que el x sea más grande que 1. Ahí me queda infinito sobre infinito, porque tengo x a la n, que tiene infinito, y el n más 1 factorial, que tiene infinito. Pero ¿cuál es más grande en términos de orden? ¿El factorial o el exponencial que tengo arriba? Exponencial. No. ¿No? Este factorial se va más rápido que la exponencial. Esto es consecuencia del teorema de orden de infinito también, ¿eh? El factorial es un infinito más grande. El factorial es un infinito más grande que cualquier exponencial. ¿Qué es exponencial? Que cualquier 2 a la n, o 3 a la n, o 150 a la n. El factorial es más grande. Jorge, ¿A cuánto una tiende pregunta. esto? Che, ¿a cuánto tiende esto? Así, por un tema de orden. Para un x fijo. Pero ¿para qué x fijo? Esto tiende a 0. ¿Para qué valores de x? Porque nosotros decíamos, acá en esta aplicación 3 lo interesante es estudiar el límite de R sub n de x y estaría bueno que tendiera a 0 para muchos valores de x. ¿Qué puedo decir acá? Que esto tiende a 0 ¿para qué? Para todo x real. En particular, ¿qué puedo decir ahora entonces? Que a la x es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más, y pongo puntos suspensivos, pero pongo puntos suspensivos y no paro. Es decir, estoy escribiendo una serie, pero una serie infinita de x a la n sobre n factorial. ¿Y arrancando de dónde? De n igual 0. ¿Y yendo hasta dónde? Hasta más infinito. Y esto lo puedo decir, esta igualdad es cierta para todo x real. ¿Por qué puedo decir que es cierta para todo x real? Porque para todo x real que acabamos de estudiar del error cometido, ¿que a cuánto tiende? A 0. En particular, si esto es cierto para todo x real, también es cierto para x igual 1. Porque se me ocurrió sustituir la x por 1. Y entonces si sustituyo la x por 1, ¿qué me queda? Me queda que el famoso número e se puede escribir como la suma de una serie numérica. En este curso estudiamos series, ¿no? Es exactamente la suma de qué serie numérica. 1 sobre n factorial. Y miren que este número e es un número espantoso, de estos irracionales, trascendentes, horribles, pero que son la mayoría dentro de los números reales. No hay que discriminar a los números irracionales. No, esto va de 0 a más infinito. Entonces, che, acabamos de encontrar además una cuarta aplicación de Taylor. ¿Cuál es la cuarta aplicación? Calcular sumas de series, porque si en el tema series yo les hubiese puesto como ejercicio clasificar esta serie, ustedes me la clasificaban rápido. ¿Por qué me la clasificaban rápido? Porque 1 sobre n factorial tiende a 0 muy rápido. Y entonces, por ejemplo, la comparaban con 1 sobre n cuadrado y decían que la serie era convergente, porque encontraban una más grande convergente. Pero ¿converge a cuánto? No tengo ni idea cuánto converge la serie. La lograba clasificar. Pero a partir de Taylor, ¿qué puedo decir de la suma de estos infinitos números? Es exactamente quién. E. El número e.
Pero no solo e al cuadrado. ¿Quién es e al cuadrado? Y e al cuadrado es la suma de qué cosa? Es la suma de 0 De 2 más n infinito, factorial. de 2 a la n sobre n factorial. Y así sucesivamente. Y si se me antoja sustituir la x por el valor que se me antoje, estoy legalmente autorizado. ¿Por qué estoy legalmente autorizado? Porque logramos probar de que este resto tiende a 0 para todo x real. Che, ¿las cosas funcionan tan bien como con la exponencial? Siempre, lamentablemente no. Y les termino con un ejemplito. Y nos vamos a... Ya estamos... Termino, no sé si termino la clase. ¿Qué hora estamos? Sí, claro. 10:58. Voy a anunciar les enuncio el teorema en dimensión más grande, pero termino con un ejemplo medio patológico. Ejemplo patológico, porque es esdrújulo. ¿Pensaron alguna palabra del ejercicio que dejamos ayer? Pensé y es muy difícil. Difícil, vos. Sí. Vos no estabas, Jimena. En el práctico de ayer dejé un ejercicio que es... hay palabras esdrújulas, graves y agudas. ¿Te acordás que las agudas son las que se acentúan en la última sílaba? Las graves en la penúltima. Y las esdrújulas, todas las otras, las que quedan acentuadas en la antepenúltima o antes. Bueno, encontrar palabras donde las tres versiones de acentuación tengan sentido. Por ejemplo, decíamos ayer práctico. Práctico es esdrújula y tiene sentido. Practico es grave y tiene sentido. Y practicó es aguda y tiene sentido. Las tres palabras tienen tienen sentido. Bueno, pero practico y practicó son tiempos distintos, nada más, pero es la misma palabra. Entonces, es tratar de encontrar algún ejemplo donde lo esdrújulo, lo grave y lo agudo, las tres palabras tengan sentido, pero los significados sean distintos también. Una huevada. Son de esas cosas que uno se cuelga ahí. Miren, ejemplo patológico. Miren esta función. Miren lo que voy a escribir acá. Voy a escribir una función cuyo grafiquito sea así. Se pega a 0 acá, sea una función par, pero se pega a 0 muy rápido, tan rápido que las derivadas den 0 en todos lados. Miren cómo voy a definir esta función. Va a ser una función de R en R, tal que f de x es e a la menos 1 sobre x cuadrado si x es distinto de 0, y 0 si x es 0. Che, miren lo que pasa acá. Cuando x tiende a infinito, ¿a dónde tiendo? Se quedaron con el... Perdón, me hiciste pirar con lo de los esdrújulos. Miren a ver si el gráfico de esta función no es... Es como una campanita de Gauss invertida. Mírenla. Cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con el exponente? Tiende a 0, por lo tanto me queda ahí a la 0. O sea que esto se pega asintóticamente a 1. A 1. Tiene un techo ahí en 1, se pega asintóticamente a 1. Y en 0, cuando x tiende a 0, como es x cuadrado el denominador, lo de arriba tiende a menos infinito, y a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto es continua. Y además, ejercicio, si calculan la derivada enésima en 0 para cualquier n, es 0, para todo n. Es tremenda. La velocidad con la que se va a 0 es tan grande que todas las derivadas de orden 0 en 0 es 0. Y además, esto es 1, y además 2, f es de clase C infinito. Todas las derivadas son continuas. Miren, es una función recontra bien comportada, porque es de clase C infinito, todo chiche. Pero miren lo que pasa con todas las derivadas. Son 0. ¿Estoy en condiciones de aplicar el teorema de Taylor? Sí. ¿Y qué me diría Taylor? Que f de x es igual a qué cosa. A f de 0, pero f de 0, ¿cuánto vale por definición? 0. Sería igual a 0, ¿no? F de x es igual al polinomio
de grado n más un R sub n de x. Esto es lo que me dice Taylor. Pero ¿qué pasa con este polinomio si todas las derivadas son 0? Este polinomio es el polinomio idénticamente nulo, es 0. Por lo tanto, función es el resto. O sea que... Por lo tanto, si yo me paro en un punto x que no sea 0, x fijo, el resto, lo pinto en rojo, el resto es la longitud de este segmento. Este es R sub n de x, que es igual a f de x. Pero esto no se mueve, esto no se me achica, porque x está fijo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del límite de R sub n de x? ¿Qué puedo decir del el famoso límite que nos interesa? El límite de R sub n de x con un x fijo, cuando n tiende a más infinito. Hay un único lugar donde es 0. ¿Para qué valor de x? Para 0. Para 0. Esto es 0, sí, solo sí, x es 0. Por lo tanto, en este caso, Taylor no sirve como método de aproximación. Por más que la función sea de clase C infinito, no sirve, porque todas las derivadas son 0, entonces el polinomio de Taylor no me da información ninguna. El resto está fijo. Si yo ahora en lugar de pararme en este x, me paro en otro x, me paro en este x de acá, ¿quién es el error cometido? Lo pinto ahora en naranja. El error cometido es este. Pero este error cometido está fijo. No tiende a 0 nunca. Entonces, lo que pasó con la función exponencial en este caso no pasa ni siquiera cerca de 0. No es que me tengo que ir lejos de 0. Me voy a un punto cualquiera que esté de este lado, cerca de 0, y Taylor no me funciona como método de aproximación. O sea, lo que está mostrando este ejemplo, ¿por qué es patológico? ¿Por qué es patológico? Porque la función es muy linda. ¿Qué quiere decir que la función es muy...? ¿Cuáles son las funciones más lindas de todas? Las funciones de clase C infinito, las que tienen todas las derivadas, del orden de lo que quieran y que sean todas continuas. Sin embargo, Taylor, que es un gran procedimiento de aproximación, para esta función no funca. El polinomio de Taylor no aproxima. El polinomio de Taylor, ¿dónde está? Miren, lo que quiero dibujar es esto. Voy a pintar en negro los ejes y voy a pintar en azul el gráfico de la función, que es esta campanita invertida, y voy a pintar en naranja el polinomio de Taylor, el gráfico del polinomio de Taylor. Miren, el azul, esto es T sub n para todo n. No importa el grado que me tome, siempre el polinomio me da nulo. Y el gráfico azul es el gráfico de la función f. Miren entre f y T sub n. Siempre, no se parecen en nada, pero nunca se parecen. Eso es lo que está pasando. En 0 no se parecen. Solamente en 0, pero en 0 no tiene gracia, porque en 0 es donde desarrollé, en 0 es donde se están tocando. Taylor tiene gracia ¿dónde? Como método de aproximación ¿dónde? No en el punto donde desarrollé, los otros. Bueno, este ejemplo es patológico porque no me sirve para nada. Entonces, ojo, Taylor está buenísimo, pero hay ejemplos de funciones muy lindas donde Taylor no sirve como método de aproximación. Lo que pasó con la función son los dos extremos, ¿no? Lo que pasó con la función exponencial, que el resto tendía a 0 para todo x real, en este otro es el extremo opuesto. El resto no tiende a 0 para ningún x, salvo el punto donde desarrollé. Esta es la típica función que te mandan en cálculo 1 integrar. Pero no se puede esto. Bueno, No, sí, te mandan una serie. no tiene primitiva expresable a través de una fórmula, es de estas funciones trascendentes, ¿no? Estas funciones donde no hay partes ni cambio de variables ni nada que te lo solucione, digamos. Típico examen opcional, calcular la integral de esta función. ¿Eh? En el típico examen ejercicio opcional, calcular la integral de esta función y tipo un dedito para arriba al lado.
Ahí va, ahí va. Vos, termino con esto. Termino con esto. ¿Cómo es Taylor en dimensiones más altas? Terminamos con las aplicaciones. Terminamos con las... yo creo que recorrimos las aplicaciones principales que tiene el Taylor, ¿no? ¿Cómo es Taylor en dimensiones mayores? Bueno, así como en dimensión 1 la definición de Taylor surgía de la definición de derivabilidad, ¿qué les parece? En dimensiones más grandes la definición de Taylor va a surgir de la definición de ¿qué? De diferenciabilidad. De nuevo es una aproximación local. ¿Y qué es la definición de diferenciabilidad? Que cerca de un punto A, el B es el vector que me permite moverme, esto se puede escribir parecido a una transformación lineal o una transformación afín. F de A más T sub A de B. Esto sería lo que, entre comillas, llamaríamos el polinomio de Taylor, ahora, en dimensiones mayores, más un R que depende de B, donde el R de B verifica lo que tiene que verificar, que es que el dividido lo que me moví tiende a 0, cuando lo que me moví tiende a 0, siempre haciendo la salvedad de que esos ceros pueden ser vectores nulos del espacio en cuestión donde esté trabajando. Bueno, este es el punto de partida, y este es el polinomio de Taylor de grado 1 de la función. Supónganse que la función sea una función de R2 en R, ¿qué pinta tiene esto? Bueno, la pinta que tiene esto, a ver, lo voy a escribir de esta manera, a ver si comparten. La pinta que tiene esto sería algo así como... ¿cómo me conviene escribirlo? Lo voy a escribir así, f de x sub 0 más h y sub 0 más k. ¿A qué estoy llamando a? Al x sub 0 y sub 0. ¿A quién estoy llamando b? Al hk, en este caso concreto, es igual a la función en el punto, f de x sub 0 y sub 0, más, ¿qué venía? Derivada parcial respecto de x, en el punto x sub 0 y sub 0, multiplicado por lo que me moví respecto de x, que se llama h, más derivada parcial respecto de y, en el punto x sub 0 y sub 0, multiplicado por lo que me moví, que se llama k, más un r que depende de hk, y que verifica que el dividido raíz de h2 más k2 tiende a 0 cuando hk tiende al 0, 0. Bueno, esta parte de acá es la transformación lineal. Esta parte de acá es lo que nosotros en la definición llamamos T sub A aplicado al vector V, o sea, T sub x sub 0 y sub 0 aplicado al vector HK. Esa parte de ahí es f sub x, la derivada parcial de x en A multiplicado por h, más la derivada parcial respecto de y en A multiplicada por k. Esa es la transformación lineal, que es una transformación lineal, esta T sub A, que va de dónde en dónde. Del mismo lugar que va la f. ¿De dónde en dónde va? De R2 en R. Y que tiene como matriz asociada a la jacobiana de f en el punto A, a lo que se llama la matriz jacobiana de f en el punto A, que no es otra que la matriz fila 1 por 2, que tiene colgado acá fx en A, fi en A, esta matriz 1 por 2, esta. A esto se le llama matriz jacobiana. ¿Qué es de la transformación lineal de sub A? Es la matriz asociada cuando la base que me elegí, ¿cuál es? La canónica. A eso se le llama matriz jacobiana. ¿Estamos bien? A esta T sub A también se la denota como el diferencial primero de f en el punto A. Diferencial de f en el punto A. Bueno, ¿qué es de esperar si quiero aumentar de grado en esto? Esto es ven que hay un polinomio acá. Hay un polinomio. El polinomio, ¿en qué variables está el polinomio? ¿Cómo se llaman las variables acá del polinomio? X e Y. No. Las variables H. El polinomio, ¿cuáles serían las variables? Porque f de x de A es un número, y fi de A es un número, porque A está fijo. Así que son h y k. Es un polinomio de primer grado en hk. Es un polinomio de primer grado en hk. Bueno,
¿Qué va a decir Taylor? Y Taylor va a decir algo así, va a decir que f de a más b, en general, es igual a f de a. ¿Qué apareció acá? El diferencial primero de la función, en el punto A. ¿Aplicado a quién? Aplicado al vector b, que en este caso es el hk. Bueno, si parara acá, ¿qué tendría que escribir? Un R sub 1. ¿Por qué? Porque el polinomio este es un polinomio de grado 1. ¿Quién va a aparecer acá? Va a aparecer lo que se llaman diferenciales de orden mayor. Diferencial segundo de f en a aplicado a b, esto dividido sobre 2 factorial, más el diferencial tercero de f en el punto A aplicado a b, dividido 3 factorial, más el diferencial enésimo de f en el punto A aplicado al vector b, esto dividido n factorial. Pero no puedo terminar acá. Esto hay que agregarle, ¿qué cosa? Un r sub n de b. Lo que va hasta el r sub n, un r sub n de b. Lo que va hasta el r sub n es lo que juega el rol del polinomio de Taylor. Che, ustedes no tienen ni idea de lo que es el d cuadrado y el d cubo y eso, ¿eh? Eso lo vamos a tener que ver el sábado, cuando nos juntemos de nuevo. Pero va a tomar esta pinta. ¿Y qué va a verificar el r sub n? Ah, tiene que verificar algo. ¿Qué les parece que va a verificar? ¿Qué debería de verificar? Que r sub n de lo que me moví, dividido. Lo que me moví. Si era el polinomio de grado 1, en la definición de diferenciabilidad, ¿qué verificaba? Si era el R sub 1, este es el R sub 1, este es el R sub 1, dividido lo que me movía era 1. Entonces, si es el polinomio de grado n, ¿qué debería de verificar? ¿Qué es lo que me moví? A la n. Y tiende al cero del espacio donde estás ahora, ¿no? ¿Cómo? Perdóname. Tiende al cero del espacio donde estás ahora. Sí, claro, sí. Esto debería de tender a 0 cuando b tiende a 0. Donde estos ceros que escribo acá, siempre hacemos la acotación de que esos ceros pueden ser los vectores nulos del espacio donde me estoy moviendo. Bueno, ¿quién es la pinta de Taylor en dimensiones más grandes? Es esto. ¿Y qué es esto? Esto es un polinomio de grado 1, pero en 2 variables. Supónganse que la función es de R2 en R. Este que vimos hoy acá. Un número por H más otro número por K. ¿Qué seguramente va a pasar con este diferencial segundo? Que vamos a tener que verlo, quién es, vamos a tener que definir quién es. ¿Qué va a ser? Va a ser un polinomio en 2 variables también, en H y K, pero ¿de qué grado? De grado 2, entonces va a tener un término en H cuadrado, un término en HK, un término en K cuadrado, y seguramente quiénes van a ser los coeficientes del H cuadrado, si me la tuviera que jugar. ¿Cuál va a ser el coeficiente en el diferencial segundo de F? Estoy haciendo futurología, pero va a tener algo en H cuadrado, algo en HK y algo en K cuadrado. Esto que va acá adelante, ¿qué va a tener que ser? Algo que va a tener que ver con qué. De la diferencial, vamos a decir. La derivada de la derivada, perdón. O sea, ¿pero qué derivada? ¿Qué derivada, Marcela? ¿Cómo andás? Buen día, profe. De la derivada, por ejemplo, si derivamos de x la primera vez, la segunda vez volvemos a derivar la primera derivada sobre x. Claro, esta debería de aparecer, o algo parecido a esta. Y en el término en HK, ¿quién debería de aparecer? Y seguramente esta. Y en el término en K cuadrado, ¿quién debería de aparecer? Seguramente esta. Bueno, ahí van apareciendo los polinomios. Pero todo esto último fue bla, bla, bla. Vamos a ver el sábado si logramos justificar un poquito más de dónde salen estos polinomios. Pero van a ser un poco como la pirámide de Newton esa, que te va como cambiando. A mí me parece una forma cuadrática. Bueno, sí, algebraicamente va a ser una forma cuadrática, sí. Ese diferencial segundo va a ser una forma. ¿Estudiaron formas cuadráticas en álgebra lineal en los cursos? Sí, no. En Galdo. Sí, profe. Este semestre lo sacaron, así que yo... ¿Lo sacaron? Bueno. Sí. Yo tuve la suerte que lo hice antes y lo vi una vez. Para nosotros es un polinomio de grado 2 en 2 variables. Es un polinomio de grado 2 en 2 variables. Eso va a ser el diferencial segundo. Y va a tener las mismas aplicaciones. Así que cuando nos juntemos el sábado, tratamos de justificar un poquito más qué son estos diferenciales y tratamos de ver alguna aplicación de esto. Y el sábado, y las aplicaciones van a ser las mismas, las aplicaciones son las mismas. Las aplicaciones son las mismas que en dimensión 1. Entonces vamos a ver si podemos calcular algún límite, si podemos clasificar algún extremo, si sirve para clasificar algún extremo,
Vamos a ver alguna cosa de eso. El sábado, disculpe, que lo corte. ¿El sábado hay clase? El sábado pusimos una clase de teórico a las 9:30. Bárbaro, bárbaro. ¿Ah? Este sábado y el otro sábado, porque Bárbaro. el jueves que viene es un jueves de paro general. Está, impecable. Che, y el sábado, si nos da el tiempo, me parece que sí, arrancamos con un poquito de integración. ¿Está? Así que eso. Nos vemos ahí. No, Muy profe. bien. Gracias. Dale, Eso fue la vos, que anden bien. Nos vemos. Chao, chao.